Gozo y paz, mis amados hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Vamos a continuar desarrollando esta serie de estudios, las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera tratar con ustedes una historia por lo demás interesante y de profunda reflexión. La parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, si por favor me acompañan a la palabra. La palabra del Señor dice en el versículo 14 al versículo 30 lo siguiente. En esta versión, Reina Valera de 1960, subtitula Parábola de los talentos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno, a uno, dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que tú eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está allí la palabra del Señor. Mis amados hermanos, esta historia de la parábola de los talentos, sin duda alguna, nos da muestra del carácter de Dios. Este padre de familia, sin duda alguna, representa a la persona, nuestro Dios, este hombre que antes de viajar, antes de irse de viaje a un lugar muy lejano, repartió sus bienes, cuenta la historia. Como todos sabemos,
Al primer siervo que llamó le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos y al tercero le dio un solo talento. Y esto lo hizo porque lo repartió conforme a la capacidad de cada uno. Bueno, aquí hay que hacer muchas reflexiones al respecto. Bueno, yo esto lo voy a analizar desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista secular. Vamos a empezar por lo secular. Una vez yo leí una frase que decía que el éxito es la capacidad sumada a la oportunidad. Cuando tú eres muy capaz y te llega la oportunidad, sin duda alguna, el éxito es lo que te espera. Es decir, que para ser capaz, uno tiene que prepararse, uno tiene que educarse, uno tiene que formarse. De hecho, hermano, yo siempre voy a comulgar con la idea de que nuestros jóvenes tienen que prepararse. El hecho de que sean cristianos no significa de que usted vaya a ser un ignorante por la vida o no busque la preparación. No. Si usted es cristiano, bueno, marque la diferencia sobre este mundo donde hay mucho inconverso, que es muy capaz. Marque usted la diferencia. Usted sea el punto de inflexión sobre los demás. Que a pesar de que nosotros como cristianos que somos, no somos llamados a las tinieblas, sino a la luz, ser sal en esta tierra. Nosotros como cristianos debemos aprovechar esa oportunidad de que tenemos un Dios grande, que de Él viene el conocimiento, de Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia, de Él viene todo don perfecto, ¿no? Figúrese usted, hermanos queridos, que Dios a usted lo ha hecho muy inteligente. ¿Usted cree que la inteligencia que usted tiene la halló en un libro o la halló en el internet? No, eso viene de Dios. De hecho, los talentos vienen de Dios. Si usted tiene una habilidad para las matemáticas, usted es un experto en números, nadie le gana en matemáticas, gloria a Dios por ello. Si a usted le gustan las letras, le gusta mucho leer, prepararse, instruirse, gloria a Dios también por aquello. Si a usted le gustan los idiomas, si quiere ser políglota, gloria a Dios también por ello. Si a usted, por ejemplo, le gusta la mecánica, le gusta reparar automotores, gloria a Dios por ello. Si a usted, hermanos queridos, tiene la habilidad para jugar fútbol, como Messi y esa zurda prodigiosa, esa zurda se la dio Dios, el talento para jugar fútbol se lo dio Dios. O de pronto usted tiene una voz muy melodiosa, como la Andrea Bocelli, y tiene ese talento para cantar, gloria a Dios. Cualquiera que fuera el talento viene de Dios. Ahora, súmele al talento, súmele a la inteligencia, súmele a los conocimientos, a la sabiduría, a la sapiencia, súmele los dones espirituales, hermanos. Los dones espirituales son como los regalos que Dios le ha otorgado a los miembros de la iglesia. Él ha repartido como Él ha querido. Y esos dones nosotros debemos utilizarlos y ponerlos al servicio de la iglesia. Si usted tiene el don de discernimiento de espíritu, gloria a Dios, discierna los espíritus. Si usted de pronto tiene el don de la sabiduría, gloria a Dios, utilice la palabra de sabiduría. Si usted de pronto tiene el don de interpretación de lengua, bueno, pues gloria a Dios, interprete las lenguas. Y así sucesivamente, hermano. Cualquiera que fuera el don, es una capacidad espiritual, una capacidad que el hombre secular, el hombre natural, no tiene. Entonces, todo eso, hermano, todo eso que yo les estoy explicando, dan muestra de que Dios se ha tomado el trabajo de antes de marcharse de viaje, entregar a sus hijos, de entregar a sus siervos, a sus servidores, talentos. Talentos. Quizás a usted le dio 5 talentos, le dio 4 talentos, 3 talentos, 2 talentos, o a otros le dio un solo talento. Hermanos, ¿qué nosotros podemos entender por esto de la palabra talento? Aquí hay una discusión.
de lo que yo pude indagar, de lo que yo pude investigar, hay quienes creen que el talento es una medida de peso y que no era una moneda en especial. Eso es una postura. La otra postura que indagué también, se cree que el talento sí era una moneda y esa moneda equivaldría a 1000 denarios. Ustedes recordarán que el denario era el pago de un día de trabajo. Entonces, cuando la Biblia dice que este, este señor, este hombre que antes de irse de viaje entregó su siervo, 5, 2 y un talento, o sea, fueron 8 talentos repartidos. Un talento que equivale a 6000 denarios, 6000 denarios, representa a 20 años de trabajo. 20 años de trabajo representa un solo talento. Recordarán ustedes, un talento equivale a 6000 denarios. Y 6000 denarios representa 20 años de trabajo. Es decir, lo que le había entregado a estos 3 siervos realmente era una fortuna. Una fortuna. Si nosotros hacemos el equivalente, era una fortuna que se le había entregado a los 3 siervos. Ahora, dice la Biblia que este señor, este hombre, repartió conforme a la capacidad de cada quien. Mire, cuando tú le das un talento a una persona que es muy diligente, sin duda alguna, una persona que sabe trabajar, sabe administrar, el talento lo multiplica así. Pero si tú le das un talento a una persona negligente, vaga, ociosa o malgastadora, ese talento también se va a desaparecer así. Hermanos, por eso que este hombre repartió conforme a la capacidad de cada quien. Imagínense ustedes que si le hubiese dado los 5 talentos al último siervo, al que le entregó un solo talento, hubiesen sido 5 talentos bajo la tierra. Hubiesen sido 5 talentos que hubieran sido enterrados en la tierra. Es decir, sin producir. Hermanos, aquí hay una diferencia entre dos tipos de personas también. Ya entrando en el campo espiritual, Dios reconoce y alaba a los 2 primeros siervos, aquellos que duplicaron lo que se les entregó. Dios los llama con el calificativo de buen siervo. Dios le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, Dios bendice la vida de estas personas que al momento de pedirles cuentas, supieron que tenían con qué responder al dueño de los talentos. Y esto, hermano, de saber responder no es otra cosa que la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad para responder. Hermano, estas personas, estos 2 primeros, fueron siervos diligentes, responsables, a los cuales su Señor los llamó buen siervo, fiel. Dios los bendijo. Y Dios los bendijo de tal manera en que ellos pudieron entrar al gozo de su Señor. Qué bueno, hermano. Qué bueno cuando Dios te bendice de esa forma. Hermano, yo puedo testificar de que Dios a mí también me ha bendecido. Y si ustedes vieran el origen de cómo partimos, de cómo empezó todo, hermano, empezamos de la nada. Yo me recuerdo tanto que cuando yo, antes de ingresar al lugar donde actualmente yo laboro, yo era un pasador de carpetas nada más. Y cuando me pedían que estudie o lea el contenido de determinado juicio, yo lo hacía, pero devorándome el juicio, porque estaba tan necesitado
de aprender. Hasta el día de hoy yo siento esa misma hambre, esa misma sed de querer aprender más. Nunca se ha apagado en mí ese deseo. Estaba tan ávido por querer aprender, por querer conocer, hermanos. Así es como se va desarrollando los siervos. Los siervos, hermanos, nunca dejan de trabajar, nunca dejan de aprender, nunca dejan de prepararse. No, hermanos. Usted quiere multiplicar el talento que Dios le ha dado, trabaje, prepárese, estudie, aplique lo que usted estudia. No solo sea un teórico, sino practique la teoría. Hermanos queridos, a diferencia de estos dos primeros siervos, el último siervo, aquel que fue y enterró el talento que Dios o el Señor le había dado, dice la palabra del Señor que cuando le pidió cuenta a este siervo, dice que él le contestó de la siguiente manera, ¿no? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento a la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Hermano, qué excusa para más burda la que le está dando este siervo infiel a su Señor. Primero, ¿de qué forma califica aquel hombre que generosamente había repartido sus bienes con él? Cuando la Biblia dice que él repartió sus bienes, es como que se hubiese dado una herencia, ¿no? Y la herencia a la final es un regalo, un dote. Este hombre califica a su Señor como un hombre duro, un hombre que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. O sea, ¿no le suena a usted que de pronto este siervo está descalificando a su Señor? Yo voy a leer esta misma cita bíblica en la versión traducción lenguaje actual para que nosotros podamos comprender mucho más este texto. Dice, por último, llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted era un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. Eso dice en esta versión. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. Oye, hermano, terrible, terrible. Eh, Dicen que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo se acomodó. Este hombre se estaba acomodando ante su Señor. Qué negligente, porque lo que él no hizo lo que sus otros siervos hicieron. Trabajaron y multiplicaron el talento que se les otorgó. Él hizo lo más fácil, no hacer nada, no hacer nada. El talento que se le entregó fue y lo enterró. Hermanos queridos, esto es una profunda, muy profunda reflexión que nosotros debemos hacer cada uno de nosotros. Si Dios a ti te ha dado un talento, te ha dado un don, te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría, te ha dado conocimiento, aprovecha esa bendición, no la desaproveches. Si Dios a ti te ha dado la capacidad para poder predicar la palabra, predica la palabra, no te quedes callado. Si Dios a ti te ha dado la capacidad para poder enseñar a otros, bueno, pues aplica el don de la enseñanza y comparte con los que no saben, pero enséñala. Si Dios a ti te ha dado el don del servicio y tú tienes que limpiar el templo, tienes que de pronto servir en la repartición de los ágapes que se dan en el templo, hermano, sirve. Si Dios a ti te ha hecho un hombre de oración, ora. Si Dios a ti te ha dado el don de discernir espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lengua, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento.
Si Dios a ti te ha dado de pronto el don de sanidades, el don de milagros, bueno, aprovecha esas capacidades especiales, esas capacidades que el hombre natural no tiene, y ponlo al servicio de la iglesia, hermano. Ministra con tus dones. Ministra, utiliza los dones. Los dones no están de adorno, hay que utilizarlos, hay que aplicarlos en la iglesia. Amén. Hay una palabra para el siervo infiel, porque así lo llama su Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Es decir, por lo menos, si no querías trabajarlo, lo hubieras ingresado en plazo fijo, en una póliza, en algún banco, cosa que de esa forma el dinero que yo te di hubiese ganado interés. Al momento de volver, tú me entregabas el dinero con el interés. Pero por aquí no pasó. A este siervo llamado siervo malo y negligente, más adelante en el versículo 30 lo llama siervo inútil. Lo echó fuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde será el lamento eterno. Hay una palabra de parte del Señor para aquellos siervos que son considerados malos, negligentes e inútiles. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el Evangelio, Lucas capítulo 12, versículo 47. Dice el Señor en su palabra, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, que el siervo considerado siervo malo, negligente e inútil, le espera un castigo. En esta versión de Biblia dice muchos azotes. En otra versión de Biblia dice lo siguiente, recibirá un castigo severo. En la versión Dios habla hoy dice, será castigado con muchos golpes. Imagínense lo que le espera al siervo considerado siervo malo, siervo negligente, siervo inútil. Terrible, hermano. La palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 48 al 51, dice Dios en su palabra. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La misma expresión de la cita bíblica que nosotros estamos estudiando en esta ocasión. Hermanos, al siervo malo, al siervo negligente, al siervo inútil, le espera un duro castigo que va a tener que soportar. Hermanos, el siervo perezoso, el siervo que no le gusta trabajar, no representa la naturaleza del cristiano, porque al cristiano genuino le gusta trabajar, le gusta servir, le gusta trabajar en la viña del Señor. Hermanos, nosotros somos destinatarios de una gracia sublime, la gracia del Señor. Nosotros hemos recibido del Padre muchos regalos, hemos recibido dones espirituales, capacidades especiales. Nosotros tenemos a nuestro favor inteligencia, sabiduría, conocimientos. Dios a nosotros nos ha dado talento. Hermano, talentos, los talentos son tan diversos. Desde el simple hecho de, por así decirlo, simple hecho de que una hermana sepa cocinar muy bueno, muy delicioso, ya eso ya es un talento. Una persona de pronto le guste mucho la costura y haga lindos vestidos, lindas prendas de vestir, talento, hermano, eso es talento puro. Que una persona sepa cantar, que una persona sepa de actuación, talento puro. Una persona de pronto
le guste tanto un deporte, que se hace un atleta, un alto deportista, talento puro, hermano. Miren ustedes, hermanos, por ejemplo, el talento que tiene Lionel Messi, un ganador, un hombre que toda su vida se ha dedicado a ser un deportista, guardado de todo vicio, que de pronto puede afectar su físico, ¿no? Especialmente su físico. Como un atleta se ha cuidado, se ha nutrido correctamente, ha tenido preparadores físicos, psicólogos, médicos que lo han asistido, ¿no? Y hoy vemos un atleta que no pasa el 1,70 m y es un ganador. Actualmente él ha levantado la Copa del Mundo, no se ha consagrado campeón del mundo con Argentina en este Mundial de Qatar. Entonces, yo realmente admiro mucho y veo la gloria de Dios a través de estos deportistas, no solo del fútbol, sino del básquet, de la natación. Nosotros tenemos un ciclista muy destacado como Richard Carapaz, un deportista de élite. Entonces, veo el talento, veo los cantantes como Andrea Bocelli o hermanos cristianos que realmente tienen una voz muy prodigiosa, muy melodiosa, preciosas voces que se escuchan, hermanos. Yo me acuerdo mucho del hermano que ya partió con el Señor, Jaime Murrell, un, un talentosísimo cantante del Señor, un salmista del Señor. Y así, hermanos, tantos y tantas personas que, que realmente han sido bendecidas por parte de Dios. Y esto no es algo exclusivo de los cristianos, también de la gente que no conoce del Señor, gente que es del mundo. Dios los ha bendecido con talentos. Ese talento que ha nacido con ellos viene de parte del Señor. Entonces, yo quiero cerrar con una palabra dicha por el apóstol Pablo en 2 Corintios, para aquellos siervos que realmente quieren ser considerados siervos buenos, siervos fieles. Para ellos va esta palabra. En 2 Corintios capítulo 9, 2 capítulo 9, vamos a leer el versículo 6 al 8. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para toda buena obra. Hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente, esto es una ley espiritual. El que siembra escasamente, escasamente va a recoger. Pero el que siembra en abundancia, el que siembra generosamente, generosamente va a recoger. Hermanos, no desperdicies el talento, la habilidad, la destreza, el don espiritual, la inteligencia, la sabiduría, los conocimientos. No los desperdicies, hermano. Hermano, aprovechalo, aprovechalo, porque es un regalo del Señor. Si Dios, hermano, a nosotros nos ha dotado con estas capacidades, es para algo, pues, ¿no? Es para un propósito. Imagínense ustedes, usted recibe un regalo y va, lo guarda en un cajón, le pone llave y se olvida del regalo. ¿Cómo posible? ¿Qué? No tiene sentido hacer algo así. Pero si usted va y aprovecha el regalo y se goza de ese regalo, hermano, es diferente. Usted disfruta de lo que le regala. Hermano, así son talentos. Hay que ponerlos en práctica. Hay que ponerlos en práctica. Y Dios nos va a bendecir más y más, más. El que siembra escasamente, escasamente recogerá.
El que siembra generosamente, generosamente recogerá. Es una ley espiritual que nunca se te olvide. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano querido. Hasta una próxima ocasión.